Bueno, en nuestras sesiones previas hemos comenzado a explorar este gran tema de la unión con Cristo. Y hemos sido un poco como la gente en tiempos de Josué, marchando alrededor de Jericó hasta que el muro cae. Pero esta es una verdad fundamental que se enseña en la Escritura. Así que lo que hemos estado haciendo es considerando algunos pasajes que nos dan diferentes ángulos sobre la idea central de la unión con Cristo. Y llegamos ahora, en nuestra cuarta clase, a hablar sobre Adán y Cristo, la unión con Adán y la unión con Cristo. Y claro, el gran pasaje que nos da un fundamento para nuestro enfoque está en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Este es, por mucho, un pasaje extremadamente complejo, y por esa razón quiero leerlo, para que podamos sentir un poco de la complejidad y profundidad en él. Y luego lo que quiero hacer es tratar de desplegarlo en sus aspectos más básicos para que podamos tener una idea de cuán maravillosa es esta visión de lo que significa convertirse en cristiano. Así que Pablo dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Dijimos la última vez que convertirse en cristiano es algo mucho más grande que lo que la mayoría de nosotros o cualquiera de nosotros esperaba al llegar a la fe en Jesucristo. Fuimos en ese momento por el Espíritu Santo, por medio de la fe, unidos a Cristo. No solo creímos sobre el Señor Jesús, creímos dentro del Señor Jesús, en la comunión con Él, en unión y comunión con Él. Y esto nos abre, Pablo enseña en varios lugares, un nuevo mundo de bendición. Cada bendición espiritual es nuestra en nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir que esta es la enseñanza que apoya los capítulos de Romanos con los que estamos más familiarizados, capítulos 5 y 6 y 7 y 8. Pero estos versículos que acabamos de leer, capítulo 5, versículos 12 al 21, han confundido a muchos cristianos, aún confunden a muchos estudiosos cristianos. ¿Qué están haciendo ahí? Son tan complicados. ¿Por qué Pablo presenta en este punto a Adán? ¿Cuál es la lógica para que piense sobre el Evangelio de esta forma? Personalmente creo que la respuesta es la siguiente: que en muchas formas este es el punto central de todo lo que está diciendo en los primeros 8 capítulos.
todo lo que ha dicho hasta ahora nos guía hasta ese fundamento. Todo lo que dice a partir de este punto en adelante nos lleva desde ese fundamento. Recuerda su razonamiento en Romanos. Él nos dice que Dios se ha revelado claramente, que hemos rechazado su gloria, que hemos adorado a la criatura antes que al Creador. La consecuencia es nuestra pecaminosidad. Él argumenta en el capítulo 2 que nadie es capaz de justificarse a sí mismo delante de Dios, incluso como una persona religiosa, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cada boca es callada, todo el mundo es declarado culpable ante Dios. Y solo por la propiciación que Cristo ha hecho, la redención que es en Cristo, es que es posible para cualquiera ser salvado, y serán salvados por la fe en el Señor Jesús. Y luego defiende esto al decir que siempre ha sido la forma de salvarse. Abraham no fue salvado por su propia justicia. David no fue salvado por su propia justicia. Solo por medio de la gracia de Dios en Jesucristo somos justificados. Y luego, en el capítulo 5, versículos 1 al 11, Él ha hablado sobre los privilegios que se vuelven nuestros en Jesucristo. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos capaces de regocijarnos incluso en nuestros sufrimientos. Nos regocijamos en Dios mismo. Y ahora es como si diera un paso atrás y nos dijera, ¿ves que todo esto, nuestra condición de pecado y nuestra justificación, están de hecho fundamentadas en las vidas de dos hombres, Adán y el Señor Jesucristo? Recuerda cómo en 1 Corintios 15, él usa un lenguaje similar, pero llama a Adán el primer hombre, y llama al Señor Jesús el segundo hombre y el último Adán. Y puedes notar ahí que nos está pidiendo que nos alejemos de toda la historia y veamos toda la historia y pongamos nuestras vidas dentro del contexto de la importancia de estos dos hombres. Es como si el plan de Dios para toda la historia estuviera amarrado por una parte con Adán y por el otro lado con Jesucristo. Y Él está diciendo, ¿no es cierto?, que si no entiendes la importancia de estos dos individuos, nunca serás capaz de entender la importancia de la historia. O no serás capaz de entender la importancia de tu propia vida cristiana. Es como si estuviera diciendo, cristiano, ¿no te das cuenta que has sido traído a algo que es mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste, mucho más grande que simplemente tu llegada a la fe en el Señor Jesucristo? Has sido atrapado dentro de la historia más grande de todas. Ahora, por supuesto, Pablo escribió estas palabras casi 2000 años atrás, pero ¿no es interesante que en nuestra época, y lo escuchas en todos los niveles, lo escuchas al nivel académico, lo escuchas en el mundo teológico, lo escuchas en el mundo en general como expresión política? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Siempre están hablando de la historia, ¿no es así? Esta es la gran historia, pero normalmente no la entienden bien, porque normalmente no es lo suficientemente grande. Y vivimos en una época, claro, donde hemos perdido todo sentido de identidad personal. Y entonces nuestros hijos en la escuela y en muchos lugares están siendo animados a determinar su propia identidad. En otras palabras, te inventas a ti mismo. Ahora, ¿por qué tendrías que inventarte? Respuesta: porque no sabes quién eres. Si sabes quién eres, no necesitas inventarte. Si no sabes quién eres, si no tienes una narrativa más grande que tus propias decisiones, si no tienes una narrativa que integre a toda la historia, entonces es inevitable que vivas una vida sin estabilidad. Y ahora vivimos en una época en el mundo occidental donde nuestros jóvenes están a la deriva, donde los gobiernos gastan enormes cantidades de dinero
cantidades casi incalculables de dinero tratando de ayudar a los jóvenes a decidir quiénes son. Y la razón de fondo para esto es que hemos rechazado lo que la Escritura dice que somos. Ahora, es por esto que hace una gran diferencia ser cristiano, y también es por esto que es tan importante para nosotros como cristianos no pensar en nosotros como individuos aislados, sino considerarnos con una visión global. Y por esa razón, no debería realmente sorprendernos que Romanos 5, versículos 12 al 21, sea un pasaje muy denso y complicado. Porque Pablo nos está enseñando realidades en las que no solemos pensar. Y su realidad básica es esta, que toda la historia de la humanidad depende de lo que dos hombres han hecho. Adán, el primer hombre, y nuestro Señor Jesucristo, el segundo hombre. Adán el primero y Adán el último. Y verás cómo este es el principio básico que recorre todo este pasaje. Creo que si este fuera el tejido de toda la historia de la humanidad, creo que puedo meter mis dedos en el tejido y hacer lo que nunca se debe hacer con un tejido caro. Puedo alar 3 hilos y todo el tejido se deshace frente a nosotros. Es la historia de 2 hombres, 2 acciones y 2 resultados. Es tan simple como eso: 2 hombres, 2 acciones, 2 resultados. Los 2 hombres, bueno, Él nos los presenta. Está el primer Adán y está el último Adán. Y el punto central de lo que Pablo dice aquí sobre Adán es que no fue solo un individuo, no fue solo una persona aislada. Él fue el primer hombre y él fue la cabeza de toda la humanidad. Se podría decir así, él fue el padre de toda la humanidad. ¿Y por qué él fue el padre de toda la humanidad? Él fue el representante de toda la humanidad. Así que cualquier cosa que hiciera tendría consecuencias e implicaciones para todos los que pertenecieran a su familia. De hecho, estamos bastante acostumbrados a esa idea. Algunas veces la gente me dice, pero es injusto que eso suceda. De hecho, nunca he conocido a alguien que haya heredado $1 millón de su padre que dijera, ¿sabes? Todo este asunto de la herencia es muy injusto. No deberíamos hacer cosas como esta, deberíamos dedicarnos a redistribuir la riqueza. Pero todos reconocemos intuitiva e instintivamente que hay algo en la forma en que hemos sido creados que nos involucra en las vidas de nuestros padres y los involucra a ellos en nuestras vidas. Y Pablo simplemente está planteándonos esto a gran escala. Dice que hay implicaciones de lo que nuestro primer padre hizo, porque fue nuestro padre, fue nuestro representante, pertenecemos a él, y por lo tanto hay una consecuencia de lo que Adán hizo, que llega hasta nosotros. Pero hay buenas noticias. Lo mismo es verdad sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no solo como otro individuo aislado, sino para ser la cabeza, para ser el padre, podríamos decir, de una humanidad completamente nueva. ¿Nunca te has preguntado sobre esa maravillosa profecía del Señor Jesús que leemos a menudo en Navidad, que Él sería admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno? ¿No es esto una confusión de las personas de la Trinidad? Eso es realmente un indicio sobre quién Jesús iba a ser. Él sería el Padre de una nueva humanidad, aquellos que nacerían de nuevo en su reino. Y porque Dios determinó para la humanidad que un hombre pudiera representar a todos los hombres, fue posible para rescatarnos de nuestra condición de pecado.
que Él deshiciera lo que el primer hombre había hecho al enviar un segundo hombre y un último Adán, que pudiera representar a su pueblo, para que todo lo que Él lograra no solo fuera suyo, sino que como no necesitaba hacerlo para sí mismo, también pudiera ser de ellos. Entonces Pablo nos está enseñando a pensar en toda la historia de la humanidad como una historia de dos uniones. Y todos pertenecemos a una unión o a la otra unión. Todos estamos en Adán por naturaleza. Aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios han nacido dentro de esta nueva familia, cuyo padre y cabeza es el Señor Jesucristo. Así que primero están estos dos hombres. Segundo, Él continúa señalándonos que estos dos hombres se involucraron en dos actos radicalmente diferentes. Entonces, por un lado, Él hace una comparación. Hay un sentido en el que Adán y Cristo son parecidos. Ambos son figuras paternas de razas completas. Pero dice que hay un sentido un importante sentido, en el que son radicalmente diferentes uno del otro. Sus actos son muy distintos. Y Él quiere que notemos que la obra de Jesucristo resplandece, especialmente cuando la comparas contra la obra de Adán. Hombres recuerdan ir a la joyería pensando en el anillo que van a comprar y el joyero se acerca con los anillos. ¿Notaron lo rápido que deslizó esa tela negra sobre la mesa? ¿Por qué es eso? Porque cuando colocó la joya ahí, fuera cara o no tan cara, parecía mucho más cara contra la tela negra. Fue como, ¡wow! Vieron el brillo de la joya mucho más claramente contra el fondo oscuro. Y Pablo está haciendo algo parecido, no con un truco de magia, sino al ayudarnos a ver que el resplandor de la obra de Jesucristo brilla con tanta fuerza. Cuando nos damos cuenta de la catástrofe que nuestro primer padre Adán creó para todos los hombres. Y entonces dice, ¿qué hizo Adán? Y él utiliza todo el vocabulario del pecado. Habla sobre el pecado de Adán, él habla sobre su violación del mandamiento, habla sobre su transgresión, habla sobre su desobediencia. Y dice, lo que necesitan entender es que cuando él pecó y cayó, porque él fue nuestro padre y representante, en él todos nosotros pecamos y caímos. Esa es la tragedia de la condición humana. Es por esto que nacemos en este mundo enfermo y caído, como personas enfermas y caídas. Porque lo que hizo nuestro primer padre tuvo consecuencias no solo para él, sino para toda la humanidad. Él arruinó la familia. Leo bastante sobre la historia del siglo XIX y cada segunda persona que parece levantarse a una posición de importancia tuvo un padre que virtualmente arruinó a la familia. Y entonces el hijo tuvo que ponerse bajo esa ruina y no solo vivir su propia vida con éxito, sino que tuvo que deshacer la falla, la ruina que su padre había causado. Y esto es lo que ha pasado del otro lado, dice Pablo. Aunque Adán pecó y desobedeció y rompió el mandamiento, en contraste, él lo llama por el acto de justicia de un hombre. Pero mientras que la desobediencia de Adán duró unos segundos y luego, por todo el curso de su vida, la obediencia del Señor Jesús, en contraste, es una obediencia que duró 33 años. Recuerda cómo Pablo lo pone en Filipenses 2, cómo él se hizo obediente. Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte en la cruz. Toda su vida estaba dirigida ahí, una vida perfecta, vivida en perfecta obediencia al Padre Celestial. Para comenzar
a deshacer la desobediencia de nuestro primer padre, Adán. Y Él nos expió, claro, por su muerte en la cruz. De forma simple, donde Adán fracasó, Jesús triunfó. De forma simple, donde Adán cayó en condenación, Jesús se puso bajo esa condenación y la tomó en nuestro lugar y pagó el precio por el fracaso de Adán. De modo que todo lo que hemos perdido en Adán ha sido recuperado para nosotros. Todo lo que Adán hizo para alejarnos de Dios, Jesús lo revirtió al vivir esta vida perfecta de obediencia y fidelidad. Hay una maravillosa expresión de esto en el oratorio de Elgar, El sueño de Geronte, donde usa un poema, de hecho, un himno de John Henry Newman. Algunos de los versos no quieres cantarlos, pero algunos de los versos sí quieres cantar. Adorar al Santísimo en lo alto, se llama el himno, y en la profundidad hay alabanza, en todas sus palabras maravilloso, más seguro en todos sus caminos, oh la amorosa sabiduría de nuestro Dios. Cuando todo era pecado y vergüenza, un segundo Adán a la lucha y al rescate vino. Oh el amor más sabio, esa carne y sangre en la que Adán falló, debe pelear de nuevo contra el enemigo, debe luchar y debe prevalecer. Dos hombres, dos actos radicalmente diferentes y dos efectos gloriosamente diferentes. Por Adán el pecado entró, y en ese pecado todos pecamos. Por Adán el pecado reinó, por causa de Adán todos murieron. Pero en Jesucristo, por Jesucristo, la gracia entró. Por Jesucristo, la obediencia fue ofrecida. Por Jesucristo, la expiación fue hecha. Por Jesucristo, la vida y la gracia vienen sobre aquellos que le pertenecen a Él. Y entonces dice Pablo, la maravillosa realidad es esta, que hay un nuevo reino tomando lugar en las vidas de aquellos que pertenecen a Jesucristo. El reino de la justicia, el reino de la vida y, de hecho, el reino de la gracia. Creo que fue Ter Stegen, el compositor de himnos, que capturó lo que Pablo dice perfectamente. Oh Jesús, lleno de perdón y gracia, más lleno de gracia que yo de pecado. Eso es lo que descubres cuando estás unido a esta nueva cabeza de la nueva humanidad, que hay gracia para cubrir todo tu pecado, sin excepción. Es por esto que es maravilloso estar unido a Cristo.